Cuando vemos un producto importado, es fácil pensar que su precio es solo el número en la etiqueta. Pero, ¿saben qué? La realidad es mucho, pero mucho más compleja. Ese número es solo el final de un viaje larguísimo, y hoy vamos a desempacar esa historia. Para empezar, lancemos una pregunta al aire. Imaginemos que se compra un producto al otro lado del mundo, y el barco que lo transporta se hunde. La pregunta del millón es, ¿quién asume esa pérdida? ¿La empresa que lo vendió o la que lo compró? La respuesta es sorprendentemente específica. Pues aunque suene increíble, toda esa enorme responsabilidad financiera se resume en un simple código de 3 letras en el contrato. Así como lo oyen. Estas 3 letras dictan con una precisión milimétrica quién paga cada etapa del viaje y, más importante aún, quién asume el riesgo y en qué momento exacto. Claro, para que todo este sistema no sea un caos total, el comercio internacional necesita hablar un mismo idioma, ¿cierto? Necesita una especie de manual de reglas universal. Por suerte, ese sistema existe y funciona como el libro de jugadas del comercio en todo el mundo. Y se conocen como Incoterms. Son, en esencia, el manual oficial del comercio mundial. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional y lo que hacen es establecer reglas súper claras que definen exactamente qué le toca hacer al comprador y qué le toca hacer al vendedor. Lo genial de los Incoterms es que simplifican toda esta complejidad respondiendo a 3 preguntas cruciales. Primero, ¿en qué punto exacto termina la obligación del vendedor? Segundo, ¿cuándo exactamente se transfiere el riesgo del vendedor al comprador? Y tercero, muy importante, ¿quién paga qué parte del viaje? Una forma excelente de entenderlo es con una analogía. Piensen en una carrera de relevos. La responsabilidad por la mercancía es el testigo. Bueno, los Incoterms son las reglas de la carrera. Marcan la línea exacta en la pista donde un corredor le pasa a ese testigo al siguiente. Ni 1 centímetro antes, ni 1 después. Para ver cómo funciona esto en la vida real, vamos a seguir un producto en su viaje desde la fábrica hasta su destino final. En cada parada vamos a ver cómo y cuándo se pasa ese testigo de la responsabilidad. El viaje arranca en el punto más básico de todos. Se llama EXW o en fábrica. Este es el acuerdo más simple y representa la mínima, pero mínima, obligación para el vendedor. En pocas palabras, su responsabilidad termina al dejar el producto listo para ser recogido en su propia casa. Con el término XW, la única tarea del vendedor es empacar la mercancía. Y listo. A partir de ahí, el comprador se encarga de todo. Cargar el producto, contratar el transporte, hacer los trámites de aduana y, lo más importante, asume todo el riesgo desde que la mercancía sale por la puerta de la fábrica. Un comprador muy experimentado podría elegir esto para tener control total y negociar mejores precios. Pero, seamos honestos, la mayoría de las veces el comprador no va a ir hasta la fábrica, así que avancemos en nuestro viaje. El siguiente gran paso es llevar la mercancía hasta el puerto de salida. Y aquí es donde entra en juego uno de los términos más famosos, FOB o libre a bordo. Este se usa específicamente para el transporte por mar, y la palabra clave aquí es a bordo. El trabajo del vendedor no termina hasta que la mercancía está físicamente sobre el barco. Entonces, con FOB, el vendedor se encarga de todo en el país de origen. Lleva la mercancía al puerto, gestiona la aduana de exportación y la carga en el barco. En el instante en que la mercancía cruza la borda del buque, ¡pum!, el testigo de la responsabilidad se ha pasado. Desde ese momento, el comprador se hace cargo de pagar el flete marítimo, el seguro y todo lo demás. Muy bien, nuestro producto ya está a bordo y comienza su travesía. Aquí las cosas se ponen un poco más interesantes, con un término que introduce un matiz muy importante sobre el riesgo y el costo. Este término es CIF, que significa costo, seguro y flete. A primera vista, parecería que el vendedor se encarga de todo. Paga el flete para cruzar el océano y además contrata un seguro. Suena como que el vendedor asume todo el riesgo, ¿verdad? Pues no. Y esto demuestra lo brillante que es este sistema al diferenciar quién paga de quién arriesga. Con CIF, aunque el vendedor paga el viaje hasta el puerto de destino, el riesgo, ese famoso testigo, se transfiere al comprador en el mismo punto que en FOB, en el puerto de origen, cuando la mercancía se cargue en el barco. O sea que el seguro que paga el vendedor es en realidad para proteger al comprador. Nuestro producto ha cruzado el océano y llegó al puerto de destino. Ahora solo queda el tramo final. Para los compradores que buscan la máxima comodidad y el mínimo de preocupaciones, existe una opción todo incluido. Y esa opción es DDP.
entregado con derechos pagados. Esto es, básicamente, el servicio puerta a puerta o llave en mano. Representa la obligación máxima para el vendedor. Aquí se encarga de absolutamente todo. Con DDP, el vendedor organiza todo el transporte, gestiona ambas aduanas, paga todos los impuestos y aranceles, y asume todo el riesgo hasta que la mercancía llega al destino final. La única obligación del comprador es simplemente recibir el producto. Es la opción ideal para quien prioriza la conveniencia por encima del control. Así como los Incoterms definen las reglas del envío, el mundo del comercio tiene otros términos clave que definen el valor de una transacción más allá de la logística. Es útil conocer algunos. Por ejemplo, está el precio de oferta, que es el punto de partida de una negociación, mientras que el precio de venta es el acuerdo final. La diferencia entre el precio bruto, que es antes de cualquier descuento, y el precio neto, que es lo que queda al final, también es fundamental. El precio neto es especialmente importante porque nos dice cuál es la ganancia real del vendedor. Después de descontar todos los costos, desde el envío hasta las comisiones o el marketing, este es el dinero que de verdad le queda en el bolsillo. Bueno, hemos recorrido un largo camino desde la fábrica hasta la puerta de casa. Ahora conectemos todos los puntos. ¿Por qué es tan importante entender estas 3 pequeñas letras? El punto clave es este. Para un negocio, elegir un Incoterm es una decisión estratégica que equilibra costo, control y riesgo. Para quienes consumimos en línea, esto revela la maquinaria invisible detrás de un simple clic y el verdadero costo de un envío gratis. En definitiva, entender estos conceptos nos ayuda a comprender mejor cómo funciona el mundo. Esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Ahora que esta coreografía tan compleja del comercio global es un poco más clara, vale la pena preguntarse: ¿cuál es el verdadero precio que se paga por la conveniencia de tener el mundo al alcance de un clic? Gracias por explorar esta pregunta con nosotros.